Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico. Lo invitamos a un diálogo a propósito de los últimos dictámenes de la Corte Constitucional. El viernes pasado, precisamente, el doctor Chalco nos ilustraba en análisis sobre lo que implicaba estos pronunciamientos. El uno, la aprobación para que entre en vigencia, que ya entró ayer, la reforma tributaria, el decreto ley de fortalecimiento de la economía familiar, en el suplemento 335 de este martes 20 de junio se publicó y entra en vigencia. Ahora, eso por un lado. Por otro, la negativa a la ley de zonas francas. Partamos de un hecho. ¿Cómo ha visto usted este pronunciamiento con una circunstancia, doctor Chalco? ¿Puede la Corte Constitucional calificar la urgencia de un decreto ley urgente en materia económica? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a los ecuatorianos que nos escuchan por este muy prestigioso medio de comunicación. La Constitución es una constitución que se diseña bajo la lógica de un sistema presidencialista. Algunos la estudiamos, la investigamos y la llegamos a denominar incluso por una serie de características y diseños como una constitución hiperpresidencialista. ¿Y esto qué significa? En sencillo, significa de que la centralidad administrativa, la centralidad política y la centralidad en la gestión financiera económica está precisamente en el jefe de gobierno y en el jefe de Estado, que es el presidente de la República. En medio de ese sistema presidencialista, usted puede tener órganos varios de control. Usted tiene una fiscalía que controla efectivamente la acción pública, ¿no? De que no se cometan aquellas infracciones tipificadas y de competencia penal que la Fiscalía puede actuar. Usted tiene un Contralor General del Estado que verifica el debido, correcto uso de los recursos públicos. Y así sucesivamente usted tiene varios órganos que hacen una suerte de cumplir sus tareas y sus funciones, como ve, específicas, pero sin introducirse en la centralidad financiera, económica, política, administrativa de un sistema presidencialista que es del Ejecutivo. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? La Corte Constitucional tiene su tarea de árbitro constitucional, de quien es un órgano guardián de la Constitución, de quien cuida la vigencia de la Constitución. Eso es lo que tiene que hacer. Y la vigencia de la Constitución también es decir, hay que cuidar el sistema presidencialista, pues. Si eso es... por eso empecé sosteniendo, vivimos un sistema presidencialista diseñado en la Constitución. Entonces la Corte tendrá que sí frenar al poder de los excesos del poder, pero dentro del marco del diseño pues constitucional, del modelo constitucional que se tiene. Y ahí un sistema presidencialista. La Constitución, licenciado Rivadeneira, expresamente señala en el artículo 148 que el presidente de la República podrá emitir aquellos decretos leyes de urgencia económica. La Corte Constitucional solamente tendrá que mirar en consecuencia que esos decretos ley no tengan incompatibilidades en el ámbito constitucional. La Corte se extralimita con el dictamen que ha realizado, pero por supuesto, claro que se extralimita, porque en su argumento 62
en su argumento 62, que es lo que nos debe preocupar, porque indudablemente esto es el estándar que nos deja la Corte Constitucional, estos son los lineamientos que nos deja la Corte Constitucional para el futuro, para los siguientes decretos ley que intente emitir el presidente de la República. Y claro, la Corte dice en su argumento 62 de que le corresponde controlar que no se aborden materias que no sean de urgencia económica. Vea usted. Es decir, yo estoy sosteniendo, hemos pasado del sistema hiperpresidencialista a una Corte Constitucional que ahora debemos llamarla una hipercorte constitucional. Porque hay una extralimitación, pues. La Corte no es un órgano político, no es un órgano que puede ingresar en los ambientes económicos y tiene que ser más bien, en caso correcto, técnico, constitucional, un órgano de control, de rigurosidad constitucional. Y este párrafo, argumento 62, cuando nos dice expresamente en los dictámenes, porque en ambos se repite el argumento, de que tiene que mirar que no se aborden materias que no sean de urgencia económica, es un desastre. Luego que hay una incomprensión de fondo, ¿no? Este es un país en donde todo es urgente económicamente. Y como es, yo sobre lo que usted sostenía, algo que es interesante, licenciado Rivadeneira, este segundo decreto ley que no tuvo el dictamen de constitucionalidad, esto que llaman sobre las zonas francas y demás, aquello se dice en el dictamen de la Corte porque es un proyecto de 20 años, porque es un proyecto de aquí a 20 años y que en consecuencia, como es de aquí a 20 años, no es urgente para este tiempo, para este momento, lo cual indudablemente muestra una incomprensión y una dificultad mayor. Solamente en este estado se piensa que la planificación y el desarrollo tienen que ser para mañana, cuando vemos que los estados que han logrado precisamente un crecimiento y un desarrollo no piensan pues para mañana, sino piensan en proyectos de siguientes futuras generaciones. Yo no le veo aquí ningún error por parte del Ejecutivo. Yo no le veo aquí ninguna ausencia de argumentos coherentes del Ejecutivo, sí de la Corte Constitucional. Va a ser difícil en ese sentido el resto de decretos que el gobierno anuncia y prepara. Resulta que si no han señalado, pero voy a poner un ejemplo para que lo comente el doctor Chalco. Si aquí hay urgencia para una reforma laboral, urgencia para una reforma al Seguro Social ecuatoriano, simplemente como eso va a tomar un proceso de a lo mejor 10, 15 años, no hay que empezar con esto, no hay urgencias en eso. Le va a limitar al Ejecutivo el plantear este tipo de reformas. Vea, licenciado, yo veo con mucha preocupación algunos estándares que la Corte Constitucional ha dejado y que los ecuatorianos deben comprender muy claramente. Y como este es un Estado constitucional en donde hay que respetar las decisiones de la justicia, hay que respetarlas, hay que atenderlas. Pero eso no quita de que se las pueda examinar, analizar, discutir sobre ellas en los distintos ambientes, tanto en la opinión pública como usted lo ha orientado, así también como en la academia. Y esa es una tarea que se está haciendo, ¿no? Que se está haciendo. Vea, licenciado, usted ahora tiene un estándar de la Corte Constitucional que nos dice cómo debemos operar respecto de los decretos leyes. Y vemos que vamos a tener, al menos mientras esta integración de la Corte esté vigente, vamos a tener jueces de la Corte Constitucional que van a entrar a mirar aspectos de urgencia económica, algo más grave. Si leemos el dictamen 223UE, es decir, el de las zonas francas, en ese dictamen hay una dificultad aún mayor, porque dice la Corte Constitucional que esto es un plan de gobierno y no un plan de Estado. Vea usted, ¿pero quién gobierna el Estado? Es decir,
las urnas, ¿a quién han puesto para gobernar el Estado? ¿Qué ideología económica, social se entiende que tiene que liderar el ámbito económico? O sea, yo en esto creo que es una cuestión muy básica, muy sencillita, que se aprende en ciencia política, con claridad. Es decir, hay pues obviamente una orientación que responde a las urnas, pues. Entonces, no se puede llegar a esta dimensión de una Corte Constitucional que haya olvidado el control constitucional y ahora incluso llega a ingresar en un control de plan de gobierno. O sea, esto es un tema bastante complejo, que no debía ir la Corte tan allá, no debía ir tan allá, pero bueno, como usted consultaba, ahora existe este dictamen, ahora existe este precedente, hay que ajustar la motivación del Ejecutivo a esto, a saber que la Corte necesita argumentos suficientes, razones suficientes para justificar el ámbito temporal económico. Esto va a tocar hacerlo. Y el Ejecutivo, sin lugar a duda, puede incluso intentar en estas materias con ciertas modulaciones que demuestren, por ejemplo, la oportunidad temporal, con ciertas modulaciones que demuestren, por ejemplo, de que esto tiene que entrar en vigencia ya, con ciertas modulaciones que demuestren, por ejemplo, de que no es un plan de aquí a 20 años, sino que es un plan inmediato que va a generar empleo, sostenibilidad del empleo, que va a generar ciertos recursos para el Estado. Es decir, hay que intentar justificar, adecuar mejor lo que se denomina la ratio legis, es decir, las razones que motivan el decreto ley para que así pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional. Que esto va a ser muy difícil, indudablemente. Pero bueno, ahí está precisamente en lo que nos ha puesto la Corte Constitucional. Pero a mí me preocupan más cosas. A mí me preocupa, licenciado, por ejemplo, que el dictamen de la Corte llegó al día 30. Es decir, aquí ha habido una suerte de señalar de que no hay plazos, de que no se ve la urgencia. Es decir, somos urgentes para medir que el contenido se acompase a la temporalidad del Estado, pero no somos urgentes para hacer el dictamen. O sea, esto es un contrasentido, esto es una antítesis. Y esas cuestiones sí son más preocupantes, así también como lo que la Corte Constitucional deja establecido respecto a que la siguiente asamblea sí podría reformar o derogar estos decretos ley. Hasta ahí nada del otro mundo. Todos sabíamos de que la siguiente asamblea puede revisar. Sí. Pero la Corte Constitucional, apreciado licenciado, está rompiendo una regla constitucional del artículo 135. ¿Cuál es la regla que está rompiendo? Una regla que señala que solamente por iniciativa del presidente se puede crear, modificar o suprimir tributos en el Ecuador. Repito, que solamente por iniciativa del presidente, sistema presidencial que hablábamos, el presidente puede generar, reformar o suprimir tributos. Eso dice el 135 de la Constitución. Hoy la Corte Constitucional está diciendo que la siguiente asamblea, esta sola, por iniciativa sola, podría derogar los decretos leyes. Claro que puede derogar, pero si no son sobre tributos, pues. Porque si es sobre tributos, se está rompiendo la iniciativa exclusiva del presidente del 135 constitucional. Por eso digo, esto es grave. Y esos temas también están establecidos en el dictamen de la Corte Constitucional. Este tema que usted ha citado, doctor José Chalco, relativo a la reforma tributaria, encaja. Lo que usted dice, voy a leer para tomar conciencia del contenido. Artículo 135 de la Constitución: solo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. En este caso específico de la reforma tributaria, lo que está haciendo encaja con esto porque modifica el tema del impuesto a la renta y también aumenta o modifica el gasto público. Hay una reducción, absolutamente encaja. Ahora la Asamblea Nacional próxima, por mandato de la Corte Constitucional, pasándose sobre el artículo 135, podrá hacerlo, podrá modificar.
Pues, oiga, esto indigna constitucionalmente, licenciado. Vea, esto indigna. Yo soy profesor en la universidad, pues, ¿no? Y uno cuando tiene que contar estas cosas a los estudiantes, ¿cómo les cuenta? O sea, esto es indignante. Ahí está, usted ha leído la norma, la regla expresa, y la Corte Constitucional ha señalado, vea usted estos dos tiempos, estos contratiempos que señala, ¿no? Señala que es un régimen y un tiempo excepcional el que estamos viviendo, pero no es excepcional para pronunciarse pronto. Vea, y no es excepcional para permitir al Ejecutivo que haga los decretos ley urgentes que requiere el país. Ahí ya no es excepcional. Pero dice, es excepcional respecto de esta norma que usted ha leído. Y dice, no se aplica la norma, porque eso se aplica en los tiempos ordinarios. Y en los tiempos excepcionales como los que estamos viviendo, no se aplica. Y eso establece en su argumento 55 y 56 del dictamen, en donde se aparta, apreciado licenciado, de algo que los constitucionalistas serios empezamos a mostrar. ¿De qué se aparta, licenciado? La Corte Constitucional tenía un dictamen, está vigente, el 123, objeción presidencial, OP 23, y los constitucionalistas serios ya lo mostramos, dijimos, ojo Corte, usted en ese dictamen anterior, ya dijo que es atribución del presidente calificar la urgencia económica. Recuerde, licenciado, que oportunamente con usted lo conversamos en algún momento. Ya la Corte ya había dicho eso. Y como lo mostramos los constitucionalistas serios de este país, ya la Corte después entonces, en este nuevo dictamen dice, ojo, si hay ese dictamen anterior que ustedes me han dicho, si hay el de urgencia económica que debe ser calificado solo por el presidente, pero eso aplica para tiempos ordinarios. Este es un tiempo extraordinario y acá vamos a crear una nueva regla. Y empezamos diciendo que la nueva regla es que nosotros calificamos la urgencia económica y además la siguiente regla que rompo este dictamen anterior que ustedes me andaban mostrando, rompo esa regla y también dejo diciendo de que la siguiente asamblea sí puede derogar, así sea en materia de tributos. Oiga, esto es realmente muy complejo para la institucionalidad, muy complejo, porque insisto, hemos pasado de un hiperpresidencialismo a una hipercorte constitucional, a la cual yo la respeto. Yo, como el que más, considero que hay que respetar el orden constitucional, las decisiones, pero aquí la Corte, vea, se equivoca mucho, no debió ir hasta allá la Corte, no debió ir hasta allá. Doctor Chalco, a ver, si un estudiante suyo en la universidad le dicen, doctor, en derecho público se aplica solo lo que está escrito, y la pregunta sería, ¿por qué no pusieron? ¿Por qué los constituyentes de Montecristi no pusieron en el 135 una coma que diga que solo el presidente podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político o administrativa del país, coma, salvo en un estado de emergencia, como estamos viviendo, por la muerte cruzada, en donde la Asamblea sí podrá? Es decir, allí sí. ¿De dónde saca la Corte Constitucional esto? Por eso esto es triste. A veces, yo pienso que a veces los señores jueces de la Corte Constitucional a veces pueden no gustarles los criterios que nosotros damos, se pueden sentir incómodos seguramente, y no está bien, ¿no? Porque más bien podríamos dialogar, ¿no? Académicamente, más allá de las conferencias que hacen. Yo creo que hay que escuchar y hay que mirar estos temas, porque realmente lo que usted me está preguntando, se preguntan los estudiantes de los primeros semestres de Derecho Constitucional. Lo que usted me está preguntando es la indignación que tienen los estudiantes de Derecho Constitucional. Es decir, es que esto es así. No es que porque yo soy Corte Constitucional rebaso lo que está establecido en la Constitución. Yo tengo que interpretar la Constitución y en su espíritu constitucional. Y cuando no hay duda, tengo que usar la literalidad, pues. Y ahí hay que usar la literalidad en el caso del 135. ¿Cómo pudo haber la Corte Constitucional desarrollado los párrafos 55 y 56 del dictamen con tanta ligereza? Yo creo que aquello es un error. No debía decir esto. No debía decirlo. Si lo pensó, no era que lo escriba.
porque nos pone en una situación muy compleja, yo insisto. Por eso yo empiezo sosteniendo hay que conocer el derecho constitucional íntegramente. ¿Qué empiezo sosteniendo? ¿Cuál es el modelo del Estado? El modelo del Estado es un sistema hiperpresidencialista. Y eso implica que el presidente es jefe de Estado, el presidente es jefe de gobierno, pero también, sobre todo, que el presidente tiene la centralidad económica, política y administrativa, pues, por si no seríamos un sistema parlamentario. En el sistema parlamentario, la Asamblea tiene más atribuciones, pues. En el sistema parlamentario, el Parlamento puede diseñar la organización administrativa del Estado, pues. Pero aquí no. Aquí es un sistema presidencial. Están, vea, quitando el sentido de la vigencia misma de la Constitución. Y eso es peligroso. Eso, no hay que entrar en esos espacios, ¿no? Yo ahí le digo, por eso le digo, licenciado Rivadeneira, hay muchas dificultades del dictamen. Y uno es la calificación de la urgencia económica, pero este es gravísimo. Este es gravísimo porque una asamblea entonces mañana, además, viendo la mala experiencia de la asamblea fenecida, que mañana viene una asamblea a derogar tributos o a crear otros, a reformar lo que está en los decretos emitidos el día de ayer, que usted bien citaba, que se publicó ya en el registro oficial. Una asamblea que viene con candidatos, yo diría al menos de medio peligro para el Ecuador desde la visión institucional y económica. Ellos no manejan los números, pues. Así de simple. El Ministerio de Finanzas está en el Poder Ejecutivo. La centralidad de la recaudación, la proyección y planificación financiera del Estado está en el Ejecutivo. Y dejar una disposición constitucional en este sentido que habilita a que la Asamblea pueda tratar sobre los tributos creados por el Ejecutivo en este periodo, oiga, es absolutamente delicado. Yo diría incluso que es una irresponsabilidad. Y a propósito de lo que usted señalaba en la forma, doctor Chalco, si se molestan los jueces constitucionales por las observaciones que le hacen, no políticos, sino constitucionalistas académicos, tienen que estar conscientes que están en la vitrina pública. No son entelequias, no son intocables, no solo están para los aplausos, porque efectivamente destacamos, lo destaqué, por ejemplo, en casuística, el dictamen por el caso del asesinato del general Jorge Abela. Lo destacamos y lo reiteramos cuando el juez ponente, un destacado juez constitucional, el doctor Enrique Herrería Bonet, presentó, y ahora hay un seguimiento para algo que mantiene en la impunidad, un crimen de hace 13 años. Por tanto, los jueces constitucionales tienen que estar conscientes, están en la vitrina pública, no son intocables ni entelequias, porque no tienen, como dice la Constitución, y ya un personaje político que ejerció el poder quiere cambiar con constituyente precisamente para tumbar a esta Corte Constitucional. Tienen que estar conscientes de eso los jueces constitucionales, doctor Chalco. Vea, hay un rol fundamental. ¿Por qué existen tribunales, salas o cortes constitucionales? ¿Por qué existen? Para darle vigencia a la Constitución, para que nadie se burle de la Constitución, para que la Constitución sea efectiva, para que la Constitución se materialice. ¿Para qué? La Constitución, no las interpretaciones diferentes a la Constitución. Esto es algo que tenemos que tener mucha claridad. Y usted leía el artículo relativo, el 135, y ahí hay literalidad, pues ahí no hay espacio alguno a la duda. No podemos hacer un dictamen que cambia las reglas, que cambia absolutamente todo el sentido constitucional y ojo, ahí sí cambia la figura de los pesos y contrapesos, de los controles recíprocos, como lo pensó la Constitución, que es una Constitución muy mala a propósito, ¿no? Eso no quita que es una Constitución muy mala que nos dejaron haciendo en el año 2008 el expresidente Correa, que sobre eso hay que tratarlo, sí, pero hay que llevarlo a un proceso de cambio constitucional, hay que llevarlo a una asamblea constituyente, una reforma, siempre con referéndum de la gente. Esto es un tema que realmente preocupa, ¿no? Yendo más allá, licenciado Rivadeneira, yendo más allá, hay que, por ejemplo, también decir que la Corte Constitucional se extralimita cuando intenta
señalar de que en el caso del decreto ley no dado el dictamen favorable de constitucionalidad, cuando señala de que este decreto ley tiene una suerte de ser un decreto con efecto de 20 años. Pero es que los efectos de la dolarización, por ejemplo, no han sido inmediatos, ¿no? Los efectos de la dolarización que recién se cumplían 20 años de esta, estamos viendo que son medidas económicas urgentes que se toman en el año 99 con urgencia y que sus efectos son sucesivos, pues, que sus efectos son a largo plazo y en 20 años seguimos viendo los efectos de la dolarización. Entonces yo no entiendo. Aquí es igual. Se dice que las zonas francas no corresponden porque en 20 años se ven sus efectos. Pero entonces, ¿qué medida económica surge y únicamente se ve mañana el efecto y pasado mañana ya no? O sea, yo esto, créame, licenciado, no entiendo y por eso hubiera sido mejor que los jueces constitucionales no ingresen en eso. No ingresen en esos puntos, porque claramente hay un desconocimiento, pues hay un desconocimiento sobre esa materia. Y en consecuencia se pueden complicar las cosas, generar errores. Yo insisto, comparémonos con otros estados que tienen un crecimiento económico mucho más importante y ahí vemos que no hay medidas que se tomen para una semana o 2 semanas, sino hay medidas que se toman precisamente para las siguientes generaciones. Y eso es lo que debería más bien la Corte Constitucional cultivar, incentivar, que haya un pensamiento institucional, un pensamiento estadista en el Ecuador y no un pensamiento de los 2 metros cuadrados. ¿Qué quiero decir? No un pensamiento de los inmediatismos. Entender finalmente que el Estado se administra como una carrera de postas, en donde simplemente se da el testigo al siguiente que venga y el siguiente sigue la carrera por el Estado. Esto de aquí que ha hecho la Corte, a mi punto de vista, además disminuye, además reduce la cultura política del Estado. Porque la Corte más bien tenía las herramientas suficientes para decirle al Estado y al país: manténganse las políticas económicas, manténganse los mínimos económicos para las siguientes generaciones, manténganse los mínimos necesarios que permitan al país crecer más allá de los populismos temporales, que lo único que pretenden son su centralidad de grupo o de oportunismo, ¿no? Y esto creo que era lo que convenía. Y esto era, creo, un aporte más importante y significativo de la Corte Constitucional. Pero los aportes en materia constitucional, como le he dicho, licenciado, son realmente muy complejos. Esto me genera, creo que genera varios constitucionalistas serios, con quienes he conversado en nuestras redes constitucionales, nos genera mucha incertidumbre, nos genera una suerte de desvirtuación de la justicia constitucional y sobre todo nos da inestabilidad constitucional y es muy complejo en estas circunstancias seguir mirando el camino constitucional, que hay que seguirlo haciendo. No hay, en esto, por supuesto, eso es el espíritu del derecho transformador, pero no pueden haber este tipo de dictámenes que desvirtúan lo que el derecho constitucional ha construido durante muchos años y siglos, ¿no? Doctor Chalco, ¿esto no altera también un mandato constitucional, artículo 82, el derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas? Digo, puede generar inseguridad jurídica por una circunstancia. En su argumento respecto de la reforma tributaria, el artículo 148 de la Constitución dice, último inciso, hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o el presidente podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. ¿No hubiese sido coherente que en el caso de la reforma tributaria digan, se aprueba esto,
y salvo la reforma tributaria, el resto de decretos que vengan del Ejecutivo podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo en vista de que el 135 de la Constitución claramente dice que solo el presidente podrá presentar proyectos que creen, modifiquen o supriman impuestos. ¿No hubiese sido coherente establecer un dictamen así? Es que así de claro es el derecho constitucional. Y en este tiempo, licenciado, que yo he tenido el honor de ser invitado por usted y participar de la opinión pública, eso es lo que hemos tratado de indicar a la audiencia, que el derecho constitucional tiene que ser casi que un tema pedagógico de la gente. Tiene que ser, así como usted, a mí me encanta mirar cómo usted tiene la Constitución siempre a su lado. Eso es lo que tiene que ser la Constitución. Un documento cercano a la gente. La Constitución tiene que ser tan cercana a la gente para que sea tan entendido por la gente sus derechos y también comprender cuando el funcionario público, el servidor público se equivoca, para exigir que no se equivoque. Y usted ha dicho algo muy claro y a mí me encanta escucharlo porque efectivamente demuestra que así de claro está esto. Aquí hay que leer la Constitución en su integralidad. La Corte Constitucional no podía tomar este artículo 148 de manera aislada y hacer toda una teoría de la excepcionalidad. Toda una teoría de la excepcionalidad frente al momento ordinario. ¿Cabe? ¿Por qué no cabe? ¿Por qué no cabe? Porque ahí no está la excepcionalidad en el trámite. La excepcionalidad está ¿en qué? En la atribución constitucional entregada al presidente para hacer decreto ley, no en el trámite. Ahí está, en simplemente que no hay una asamblea y nada más. Y bajo esa realidad tenemos otras normas. Ya vendrá la asamblea, pero esa asamblea ¿qué puede hacer? Ya vendrá a fiscalizar, ya vendrá a hacer juicios políticos, ya vendrá a hacer nuevas leyes y ya vendrá a observar lo hecho en este tiempo, sí, pero respetando la Constitución, pues, respetando que no puede entrar en tributos. Y repito, licenciado, porque esto es importante que quede claro, ¿por qué no puede entrar en materia tributaria la Asamblea? Porque lo dice la Constitución en 135. ¿Y por qué lo dice la Constitución en 135? Porque vivimos un sistema presidencialista y la Corte Constitucional debe cuidar la institucionalidad del Estado. También estas cosas, también el sistema presidencial que se vive, que es un sistema reforzado en torno al presidente. Sí, sí lo es. Llamamos hiperpresidencialista los académicos que hemos estudiado esto. Así lo llamamos. Pero eso es lo que está vigente hasta que no se cambie la Constitución, pues. Y en consecuencia, la Corte no debe inobservar las disposiciones constitucionales. El 135 es clarísimo. No podrá la Asamblea crear, modificar o suprimir tributos. No puede la Asamblea ingresar en gasto público, en aumento del gasto público, es que es obvio. Y tampoco puede ingresar en división política administrativa, porque es un sistema presidencial. Vea usted, licenciado, así de claro es esto. Doctor José Chalco, ¿qué le queda al Ejecutivo? ¿Cómo, si anunciado ayer, confirmó aquí en la revista de Opinión Democracia el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que van a enviar nuevos proyectos urgentes, decretos, leyes urgentes en materia económica? ¿Cuál debiera ser el argumento para que no entre en discusión, en cuestionamiento en la Corte Constitucional, con estos parámetros que ya ha establecido? Lamentablemente vamos a ver una Corte Constitucional que yo le veo que no va a alejarse de sus precedentes. Lamentablemente vamos a ver una Corte Constitucional que va a insistir en que esta es competente para calificar, verificar, controlar, llámelo como usted quiera, que haya urgencia económica. Vamos a mirar esa Corte. Y si esos son los elementos que tenemos, o las reglas de juego constitucionales que han impuesto al país, entonces hay que jugar con ellas. Y jugar con ellas significa también tener una suerte de responsabilidad y modulación de la motivación que el Ejecutivo haga. Es decir, el Ejecutivo tendrá que ser lo suficientemente hábil para enviar proyectos de decreto ley con la connotación de demostrar que estos
tienen una aplicación temporal ahora, un efecto económico ahora y a largo plazo. Tendrá el Ejecutivo además que nuevamente tomar el artículo 284 de la Constitución, donde dice que es política económica, y encontrar argumentos muy ajustados, muy asentados a los numerales, creo que son 9 expresamente de política económica del artículo 284, ajustados a esos, que son sostenibilidad del empleo, mayor ingreso, mayor producción, sostenibilidad ambiental, etcétera, ahí están. Y muy ajustada la argumentación a estos, intentar nuevamente pasar el filtro de la Corte. Pero ahí está el mérito. Yo escucho a gente que dice, bien hecho, que el presidente pensaba ser un dictador, que el presidente pensaba ilimitadamente hacer normas. Oiga, no es que no se trata de eso. Se trata de que la Corte piensa que debe ser más que un órgano de control constitucional. Eso es más bien lo que debemos analizar. Que la Corte piensa que debe ser más que un órgano de control constitucional. Y entrar en temas que no son constitucionales desde la técnica y rigurosidad. La Corte, vea que hizo esta audiencia. Ya, si vamos más profundo y si navegamos en aguas más profundas, licenciado Rivadeneira, la indignación crece. Recordemos cuando la Corte hizo audiencia. ¿Audiencia de qué partes? ¿De qué sujetos procesales? Y en audiencia ya vimos, recuerde usted, en el dictamen, sobre todo, perdón, en la causa 123UE, es decir, la del primer dictamen del decreto, vimos a jueces de la Corte Constitucional rebasados en sus atribuciones, consultando la urgencia, ¿no? Una y otra vez a los funcionarios de gobierno que justifiquen la urgencia. Claro, quizás, doctor Chalco, demostrando claramente un sesgo político, le pregunto. ¿Un sesgo político? Al menos yo quisiera decir, demostrando que su tarea se había extralimitado ya, que su tarea de guardianes de la Constitución se había extralimitado a una suerte de verificación de urgencia económica. No sesgo político ideológico, ¿no? Rompiendo dictámenes anteriores, licenciado, ¿no? Rompiendo dictámenes anteriores y generando esta grave dificultad institucional para el país, institucional. Porque no hay asamblea, pues. No hay asamblea. Entonces, no se trata de que, no hay asamblea y ahora el presidente quiere hacer leyes, qué horror. No es de eso. Es de que no hay asamblea, no hay legislador. Entendamos de esto, no existe legislador. Y la Constitución ha entregado esa atribución al presidente. Punto. O sea, no hay otra. Un país no puede vivir sin legisladores. No puede. Porque son el centro democrático, el centro político, el centro de representatividad, etc. Sí, pero también no puede vivir sin la actividad legislativa, sin la creación normativa. Bueno, le voy a dejar dando un criterio más. Yo insisto, Ejecutivo, use los reglamentos autónomos del artículo 147, numeral 13. Use los reglamentos autónomos. Ahí tiene usted una herramienta más. Use reglamentos autónomos para que usted pueda gobernar en el tiempo que le queda. Y demuéstrele al país que la Asamblea le estorbaba. Demuéstrele al país que la Asamblea era un estorbo para los objetivos ejecutivos que el país requería. Bien, al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia e ilustrarnos en este tema constitucional. Muy buen día, José. Querido licenciado, un afectuoso saludo. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia, 7:43 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y tenemos previsto luego un diálogo con Gabriela Panchana, experta en comunicación política, para hacer un análisis de la coyuntura político-electoral. Ya están calificados los binomios presidenciales, vicepresidenciales y también otros candidatos, aunque aún se desconoce, de algunos candidatos cuestionados a la Asamblea Nacional.